Bien, vamos a dar inicio a la audiencia de juzgamiento en el expediente 5199-2017, en los seguidos por María Pía, Catherine María Pía y Otto Aguilar, con Banco Continental y Manpower PVC, sobre reposición de la actualización de contrato y otros sistemas. Bien, la parte demandada nos indica su nombre, su DNI, su domicilio. Caterina María Pía y Otto Aguilar, 7028-1884, pasaje Los Sánchez, 120, departamento 201. Bien, abogado. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Palomino Guerra, comunicante 2201, casilla electrónica 7164, domicilio procesal, calle Los Álamos 129, Universidad San Victoria. Bien, la demanda Manpower. Buenos días a todos los presentes. Por la co-demandada Manpower Perú S.A. como abogado y apoderado, José Luis Rosales Boys, DNI 41434686, con registro CAL 7259 del Colegio de Abogados de la Libertad, con casilla electrónica 28975, con domicilio procesal en Avenida Balta 370, oficina 304. Bien, Banco Continental. Buenos días, en calidad de apoderada y abogada de BBVA Banco Continental, Laura Beatriz Medrano Vega, con número de DNI 42370757, con número de Colegio de Abogados de la Libertad 6104, con domicilio procesal en casilla 447 de la Corte de La Malleque y casilla electrónica 53863. Bien, iniciamos la parte de fundamento con la constatación de posición. La parte demandante siempre tendrá su parte. Gracias, señor juez. Nosotros en este proceso, señor juez, vamos a demostrar que el contrato suscrito entre las demandadas, que es un contrato de intermediación, se encontraría desnaturalizado por la causal que el contrato de suplencia suscrito entre Manpower y la demandante es un contrato desnaturalizado. Y como es un contrato desnaturalizado, la relación que tuviera Manpower aparentemente contra el BBVA tendría que existir una prestación directa. Al existir una desnaturalización de este contrato de suplencia, como consecuencia traería que la prestación era directa al Banco Continental, y en mérito del artículo 4 existiría una prestación, reiterando, directa al Banco Continental y por ende pues conllevaría a un despido incausado sobre vinculación en su momento que se llevó a cabo. Como consecuencia de esta desnaturalización, señor juez, también vamos a acreditar el mérito al pleno el pago de lucros, el pago de lucros cesantes que corresponde a la demandante, así como el daño moral y el pago por daño punitivo establecido en dicho pleno. ¿Cuáles son los fundamentos? Mi patrocinada ingresó a trabajar para la empresa Manpower, aparentemente bajo las condiciones de cubrir contratos de suplencia a la demandada del Banco Continental. Ingresó, como vamos a demostrar, el 29 de agosto del año 2016. Inicialmente con una remuneración, como vamos a acreditar, de 1.225, para finalizar su pago o remuneración por un monto de 1.470 nuevos soles. Esta relación se mantuvo a través de suplencia en el Banco Continental hasta el día de su cese, es decir, el 30 de septiembre del 2017. ¿Cuál va a ser el fundamento durante el proceso que nosotros vamos a acreditar que se encontraría desnaturalizado este contrato de suplencia? El contrato de suplencia que aparentemente se suscribía con Manpower y que conllevaba una prestación directa con el Banco Continental, es que este contrato no cumplía con las formalidades establecidas en el decreto legislativo 728, ya que este contrato de suplencia no tenía la causa objetiva que obliga a las partes a estipular en dicho contrato. Vamos a demostrar que este contrato de suplencia no cumplía, por ejemplo, con el requisito indispensable de precisar e identificar al trabajador que se va a reemplazar, sino que las demandadas, de una manera muy genérica, colocaban que va a reemplazar a un trabajador con un término utilizado técnico AA, por ejemplo, ¿no?
vamos a acreditar que este contrato, al tener pues fallos o vicios para configurarse una desnaturalización, conllevaría, como manifestamos en nuestro petitorio, que la prestación, por lo tanto, era directa con el Banco Continental y por ende pues se encontraría desnaturalizado y existiría una relación directa con el Banco Continental. Todo ello, señor juez, lo vamos a acreditar en el momento de la actuación de medios probatorios y obviamente en los alegatos finales citaremos alguna jurisprudencia al respecto que ya precisó lo que venimos señalando en nuestra teoría del caso. Eso sería todo. Bien. Vamos a ver. Doctor, de manera introductoria, queremos señalar que la formulación del petitorio de esta demanda encontramos como premisa mayor o como premisa universal que se declare la desnaturalización del contrato de intermediación laboral, ¿no?, a causa de la suscripción de contratos de suplencia. La consecuencia lógica de este petitorio sería de que si es que se demuestra que los contratos de suplencia están desnaturalizados, la consecuencia lógica sería que la demandante pase a la planilla de mi patrocinada y no a la planilla del Banco Continental, ¿no? Dado que el contrato de intermediación laboral no puede desnaturalizarse a consecuencia de los contratos de suplencia, sino esto tendría que demostrarse por causas específicas del contrato de intermediación laboral, de situaciones que adolezcan el contrato de intermediación laboral para que se declare su desnaturalización. Otro punto referido a ese tema es, por ejemplo, que se demuestre en este proceso que mi patrocinada no tenga personalidad jurídica propia o que no esté inscrita, por ejemplo, en el registro de intermediación del Ministerio de Trabajo. Esas serían causas por las cuales se desnaturalizaría el contrato de intermediación laboral. Dentro de ese enfoque, la parte demandante trata de demostrar que los contratos de suplencia están desnaturalizados. Ahora bien, Manpower, señor magistrado, es una empresa que se dedica a la intermediación laboral por más de 20 años. Cuenta con un registro en el Ministerio de Trabajo y en todos los contratos que hemos suscrito con el banco y con otros clientes, hemos, en cumplimiento de la ley, hemos otorgado las cartas fianza que se necesitan, ¿no? Dentro del giro del negocio se suscribe en el año 2015 el contrato de intermediación laboral con el Banco Continental denominado Servicio de Asesores Temporales por Suplencia para Lima y Provincias, el cual tiene como objeto que mi patrocinada preste al banco el servicio de asesores temporales por suplencia en la zona sur, en la zona norte, nororiente, en Lima y en Callao. En base a este servicio, Manpower contrata en el año 2016 y en específico el 29 de agosto del año 2016 a la demandante, y este periodo laboral dura 1 año, 1 mes y 2 días hasta el 30 de septiembre del año 2017, habiendo ejercido durante dicho periodo el poder de dirección, fiscalización y el poder de sanción dentro de esa relación laboral entre Manpower y nuestra patrocinada, y la demandante. Por consiguiente, señor magistrado, en este proceso vamos a probar, pues, de que primero el contrato de intermediación laboral suscrito con el banco es un contrato válido de acuerdo a la ley 27626. Además, vamos a demostrar que los contratos de suplencia se sustentan en la necesidad del propio banco en suplir temporalmente a personal del banco por motivos de vacaciones, licencias por maternidad o enfermedad, de acuerdo al contexto mismo del contrato de intermediación laboral suscrito. En este punto, señor magistrado, hemos terminado nuestros alegatos de apertura. Bien. Muchas gracias, doctor. Hemos podido escuchar
en los alegatos iniciales de la parte demandante el primer punto que nos ayuda a nosotros a sustentar nuestra tesis. Como bien dicho, no hemos escuchado de la otra, en la parte introductoria de la otra parte, aquello que nos ayuda a sustentar nuestra tesis, y es que no sustenta o no establece en qué causal, supuestamente, de desnaturalización de la intermediación se encontraría inmersa BBVA y la codemandada, mi representada y la codemandada. Teniendo en cuenta que la propia norma en el Decreto Supremo 003/2002, que es el reglamento, el 003 así de 2002 TR, que es el reglamento de la ley, establece efectivamente cuáles son los supuestos o las situaciones en las cuales, o por respecto de las cuales, se podría determinar que efectivamente existe una desnaturalización de la intermediación. La parte demandante no ha sabido especificar, o no ha podido especificar, cuál de estos supuestos es el que se habría incumplido, o cuál de estos se habría infraccionado, en qué situación de infracción habríamos incurrido nosotros, o las codemandadas, que sustentarían la desnaturalización de la intermediación celebrada entre las partes. Sustenta la demanda indicando que se había desnaturalizado el contrato de intermediación debido a que se había desnaturalizado el contrato de trabajo entre la demandante y la codemandada Manpower. Sin embargo, si revisamos la norma, ese supuesto establecido de un contrato del laboral supuestamente desnaturalizado no es un supuesto de desnaturalización de la intermediación. En este caso en particular, nosotros dentro de este proceso vamos a poder acreditar de manera fehaciente que existe un contrato válido suscrito entre las codemandadas, que la codemandada Manpower es una empresa de intermediación, como bien lo he indicado en su parte de exposición inicial, que viene elaborando en el mercado hace muchísimos años y que cumple con los requisitos que establece la norma. Vamos a poder acreditar además que al ser un contrato válido, la intermediación que existió entre las codemandadas fue en ese sentido al 100% regulada y establecida y recogida y validada por la norma. Tal es así que la parte demandante no va a poder acreditar dentro de ese proceso que se hayan dado algunos de los supuestos de infracción o algunos de los supuestos que desnaturalizan la intermediación laboral. La parte demandante alega que supuestamente porque este contrato de trabajo entre las partes, entre la demandante y la codemandada Manpower se había naturalizado, pues porque supuestamente en el mismo no se habría indicado de manera específica a quién está supliendo. Bueno, la parte codemandada Manpower va a poder explicar con mayor detalle, vamos a poder explicar y vamos a poder acreditar dentro de este proceso con mayor detalle dónde se encuentra el supuesto de suplencia, que recordemos se puede dar por diferentes motivos, ya sea porque un trabajador permanente nuestro de BBVA se encuentre o de vacaciones, o con licencia, o con prepost, o de varias formas. De hecho, nosotros vamos a poder acreditar dentro de este proceso que efectivamente existió esa situación que a nosotros nos permitía, ya sea contratar de manera directa a un suplente o acudir a las empresas de intermediación que justamente tienen aprobados supuestos de suplencia, supuestos que podrían en ese sentido coadyuvar a mantener una actividad económica, en pie. Teniendo en cuenta lo antes indicado, nosotros dentro de este proceso vamos a poder desvirtuar de manera clara y concreta lo argumentado por la parte actora. Y en ese sentido, no podría solicitamos infundar la demanda en el extremo de reposición y como consecuencia de ello, se debe infundar la demanda en los extremos de indemnización por el procesante y de daño moral en la medida que, más allá de que nosotros vamos a acreditar que no existió una desnaturalización de intermediación, la parte demandante no ha logrado acreditar respecto, por ejemplo, al daño moral, cuál es el daño que se le habría ocasionado, la forma de cuantificar, ni tampoco lo ha acreditado con documentación idónea y pertinente. Muy bien. Ha anunciado lo que existe de la actuación probatoria. La controversia corresponde determinar si se configura la desnaturalización del contrato de intermediación laboral. El contrato de intermediación laboral
lo han presentado en el civil ustedes, ¿no? Es Contestación de la demanda. está la contestación de la demanda. En los dos. Sí, en Sí, exceso. sí. Está en físico Está y en está en físico, virtual. sí. Doctor, si me ¿Qué permite, fecha es? los 2014. Sí, 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 sí. Está adjunto. Anexo 1D. Nosotros hemos adjuntado el contrato. Está como anexo 1C y 1D. El 1C es la carta orden que acompaña, digamos así, el contrato de intermediación laboral. Es el 1D, en el caso de los anexos del BBVA. Doctor, en el caso de Manpower, nosotros presentamos en nuestra manifestación un CD conteniendo todos los medios probatorios digitalmente. No obstante, para esta audiencia los hemos traído impresos, tal cual se ha ofrecido en el CD. Entonces, Lo que quiero verificar es la fecha del contrato. Allá. La fecha del contrato. Con esta, ¿será que la comienza? No, No. el contrato es de fecha 21 de mayo del 2015. Entonces no es esto. 2014. Está, contrato de servicios de asesoría temporal y para suplencia para el Callao. Contrato de servicios temporales para asistencia de un Callao para BBVA Continental, ¿ok? Ese es el contrato. Y antes de eso también hay otros cuentos que la acompañan, que es el de Entonces, este contrato es el que está en cuestión. Tiene provincias. El que corre como anexo 1D, en la contestación de demanda del BBVA, es del 2015 y tiene una vigencia de 3 años. Solamente cubre toda la relación laboral de la demandante con la co-demandada Manpower. Hay una adenda Sí, a este contrato de intermediación así es. que data del 18 de julio de 2016. 2016, así es. En concreto, esto es lo que se ha mencionado, ¿no? Entonces tenemos que determinar si corresponde la configuración en la desnaturalización del contrato de intermediación laboral de fecha 21 de mayo de 2015. El periodo de la demandante es del 29 de agosto de 2016 y del 30 de septiembre de 2017. Lo que importaría que también se involucra la adenda. Sí, la adenda es una modificación para el incremento de la RMB. Sí, involucra la adenda. Entonces tenemos la configuración de la desnaturalización del contrato de intermediación laboral de 21 de mayo de 2015 y su adenda de 18 de junio de 2016. Este es el marco contractual de la intermediación laboral, dentro del cual fue contratada la demandante. ¿No es así? Bien. Entonces, esto es un hecho que requiere del tema de actuación probatoria. Una política determinar
configura la desnaturalización del contrato de suplencia entre la demandante y Manpower. Lo que nosotros es un contrato desnaturalizado. El contrato de suplencia entre la demandante y Manpower. Sí. Desnaturalización de la suplencia entre la parte demandante y Manpower. Determinar si corresponde el reconocimiento de la relación laboral con Banco Continental. Asimismo, determinar si corresponde declarar el despido demandante como un causal. Asimismo, si corresponde ordenar la reposición de la demandante al empleador Banco Continental S.A. Y es lo que se desprende de las detenciones y de lo que ha sido contradicho en esta demanda. Además, corresponde determinar la obligación indemnizatoria por daño punitivo no procesante y daño moral. Además, corresponde determinar el pago de honorario en la prescripción planteada. Doctor, una consulta. En relación a las pretensiones principales planteadas, cuando usted establece que las pretensiones, el punto controvertido son la desnaturalización del contrato de intermediación y la adenda, ¿no? Y luego dice la desnaturalización del contrato de trabajo del demandante y Manpower, ¿verdad? Sí. Revisando el petitorio, expresamente planteado por la parte demandante, lo que si bien es cierto se pretende efectivamente se naturaliza la intermediación laboral, ello lo condiciona o establece que es como consecuencia de la desnaturalización del contrato de trabajo en aplicación al principio de primacia de la realidad. ¿Por qué lo preciso? Porque acá lo que está pidiendo el demandante es que se aplique el principio de primacia de la realidad. O sea, hay una secuencia literal. Claro, como consecuencia, o sea, el demandante desnaturalizados de suplencia entre el demandante y Manpower de Rusia. Así es. Sí, claro, a lo que voy es que lo que pretende la parte actora, leyendo el petitorio, ¿no? En aplicación al petitorio expreso, planteado por la parte demandante, es que el supuesto que aplica para desnaturalizar la intermediación es la desnaturalización del contrato laboral. Es lo primero que he planteado. Lo primero ¿Podría, por favor, en todo caso, repetir cómo va a quedar? Porque lo que pasa es, ¿por qué hago esa precisión? Porque entonces está pidiendo la aplicación. Teniendo en cuenta cuáles son las causales de desnaturalización de intermediación, el análisis debería realizarse en aplicación a lo que establece el petitorio. O sea, él está pidiendo que esta sea la causal de desnaturalización, la desnaturalización del contrato de trabajo, en aplicación al principio de primacia de la realidad. O sea, está pidiendo la aplicación del principio de primacia de la realidad, que creo que sí debería estar indicado en los puntos controvertidos. Claro, he iniciado indicando que si corresponde determinar la configuración de la desnaturalización de la intermediación laboral entre la demandada. Ahí terminó el primer punto. ¿Cuál es lo que voy a analizar? ¿Cuál es el ámbito de la contratación de la intermediación laboral? El contrato del 2015 y su adenda del 2016.
Ok, vamos a ver. Si las reglas de la intermediación laboral, todas las reglas de la intermediación laboral, analizadas una por una, se configuran en este caso, ¿no? De no configurarse, ¿cuál es la consecuencia? Sí, claro, eso en la medida que efectivamente usted está haciendo un planteamiento correcto. El tema está que el petitorio de la parte demandante no aduce, no utiliza como sustento para poder pedir la desnaturación de intermediación lo que usted justamente está indicando de manera correcta. Lo que aduce la parte demandante en su petitorio expresamente es que la causal, o sea, el hecho que sustentaría la desnaturalización de la intermediación no es lo que usted acaba de indicar, es simplemente la desnaturación del contrato de trabajo entre las partes en aplicación al principio. O sea, no sé si me dejo entender. Sí, que es su tesis. Exacto. Entonces, esa es, no, la mía no, la parte demandante. Bueno, es lo que dice la demanda, el petitorio. Claro, la tesis es que el juez analice que hay una intermediación laboral en función a que por esa contratación de suplencia y que estaría desautorizada o como principio de primacia de realidad, se habría configurado un supuesto de infracción de las normas que regulan. Porque así lo plantea en el petitorio. Porque así lo ha planteado en la parte demandante. O sea, la parte demandante ha dicho, ya que, en otras palabras, leyéndolo de atrás para adelante, dice, al haber estado desnaturalizado el contrato laboral entre las partes, entonces se desnaturalizó la intermediación, porque dice, se declara la desnaturalización del contrato de intermediación como consecuencia única, ojo, de suscribir contratos desnaturalizados de suplencia entre el demandante y Manpower. O sea, ¿qué quiere decir? Que para la parte demandante, la situación de infracción que, el supuesto por el cual se desnaturaliza la intermediación es este. Y entonces pone, punto, es decir, en aplicación al principio que me hace la realidad, se me reconoce una relación laboral. Entonces, o sea, quiere que se aplique el principio para que se reconozca la relación laboral o sea, en consecuencia, en aplicación al principio, se me reconozca una relación laboral con el BBVA. Esa es otra pretensión. Pero está dentro del petitorio principal. Claro, son varias que se desglosan el petitorio. Por eso, o sea, creo que eso por eso es la pregunta. Le añadimos en todo caso porque estoy acogiendo también su planteamiento. El planteamiento es que no se habría infraccionado otra cosa, exacto, de la ley de intermediación laboral. Efectivamente. Es que eso es lo que se denota de ahí. Eso es lo que estoy incluyendo en el primer petitorio. Ahora, le añadimos. Entonces sería en el primer punto determinar si configura la desnaturalización del contrato de intermediación laboral suscrito por las demandadas, respecto de la contratación, ya lo especifiqué, ¿no? Del año 2015, del año y de 2016, así como si ocurriría un caso de desnaturalización por haberse configurado por el contrato de naturalización es el contrato de trabajo. Por haber, es lo que dice. Ya, sí. Por desnaturalización del contrato de suplencia entre el demandante y Manpower Perú S.A. Con ello completaríamos entonces cuál es el ámbito de análisis del contradictorio. Bueno, dentro de todas las dos posiciones. Muy bien. Entonces, ¿alguna añadida? Efectivamente, hay dos pretensiones. Lo que sucede es que hay una figura acá que consideramos fraudulenta. Y el término fraudulento propiamente dicho es una causal de desnaturalización de la intermediación como no lo obliga la ley. Lo que nosotros planteamos efectivamente que este contrato que es fraudulento dejaría pues la palabra desnaturalización es un término que laboralmente hablando
significa que es como si no existiera este contrato de naturaleza civil. Y al no existir este contrato de naturaleza civil como efecto de este fraude, si va a ser declarado lo que no se ve el caso, conllevaría pues a una prestación directa, que es la siguiente pretensión. Conllevaría una prestación directa porque este contrato de suplencia no tendría efectos laborales con respecto a Manpower, sino con respecto a Continental, ya que es una prestación personal como consecuencia de la desnaturalización que si lo solicitamos, y esto sería en aplicación del artículo 4, que es una prestación de servicio directo con el Continental. Pero esto modificaría todo el territorio. No Claro, sería esa es otra forma. Hablar de otra cosa. Porque está enlazado, Sí, pues. modificaría el territorio. si me permite. A ver. La primera causal es la desnaturalización del contrato de intermediación bajo la suplencia. ¿No? Consideramos que este contrato de intermediación no es válido con respecto a este contrato de suplencia. Y estamos pidiendo la desnaturalización del contrato de suplencia. Al desnaturalizar el contrato de suplencia, existiría una prestación directa con el Continental, porque ese contrato de suplencia definitivamente no cubre los requisitos que tenemos planteado en nuestra teoría del caso. Y al existir una prestación directa, estamos pidiendo la aplicación del artículo 4 o de la primacía de la realidad con respecto al Continental para poder generar una relación laboral con dicha demanda. Pero, Sexualmente, así está en el territorio. Gracias. pero, Esto es lo que se va a abordar. claro, de hecho, o sea, si están pidiendo la desnaturalización de la intermediación laboral, la parte de demanda está indicando que se habría desnaturalizado porque el contrato de trabajo suscrito entre el demandante y su empleador, que era Manpower, se encuentra desnaturalizado. Y en ese sentido, en aplicación del principio de la realidad, debería ser declarado trabajador de BBVA porque dice que le prestaba servicio de manera directa al BBVA. O sea, esa es la consecuencia lógica. Entonces, también deberíamos analizar el tema del principio de la realidad. Sin embargo, para poder llegar a determinar si existe relación con el BBVA, según la tesis planteada por la parte actora, no me establece qué causa la infracción, qué situación de desnaturalización establecida por la norma es la que se habría incumplido. O sea, la norma en el artículo 11 establece claramente cuáles son las causales de la desnaturalización de intermediación. Entonces, si vamos a continuar estableciendo, es que entonces se requiere, debe establecer el punto controvertido, también deberíamos incluir el principio de la realidad. ¿Sí está? Porque no lo escuché, de repente se me pasó. Ha sido desagregado. Sí, porque, o sea... Ha sido desagregando todo este condensado que hay de territorio. ¿No? Lo hemos ido desagregando primero, la desnaturalización. ¿Y qué vamos a analizar si esta intermediación de naturalizada ya no plasma el contrato? ¿Cuáles son las reglas de la intermediación? Ahí está la ley de lo que establece. Tendremos que leer la ley, vemos si hay alguna infracción. Y en Y realidad añadimos además lo que se está indicando, que si también la suplencia desnaturalizada importaría un caso de infracción de la intermediación laboral. es que claro, en realidad lo que se debería analizar es eso, es saber o determinar si el hecho de que un contrato de suplencia que se encuentre desnaturalizado, per se, por sí solo, ese contrato de suplencia desnaturaliza una intermediación laboral. O es que la consecuencia de esto hace que la relación laboral entre las partes sea a plazo indeterminado, que en realidad es la consecuencia lógica de una desnaturalización de un contrato a plazo fijo. Pero es que en realidad esa es la única causal que la parte demandante está aduciendo que es la única situación por la cual se había desnaturalizado el contrato de intermediación. No hay otra cosa. O sea, el resto lo ha validado, aparentemente, porque no lo ha planteado una demanda, no lo ha puesto, no lo ha considerado ni siquiera, ha establecido cuáles de las causales de naturalización estarían cumpliendo. Entonces, ese es el punto que debemos analizar, saber si la desnaturalización del contrato de trabajo entre las partes, entre la demandante y el Manpower, si ese contrato a plazo fijo desnaturalizado, hace que per se uno solo, este contrato, hace que un contrato de intermediación se desnaturalice. ¿Por qué es lo que está pidiendo? Ya está incluido
en lo que acabo de indicar. Además del desagregado, tengo desagregando además lo relativo a la vinculación con Banco Continental por la causal de privacidad de la realidad, el reconocimiento de la relación laboral con Banco Continental, el despido causado y la reposición que vincularía a Banco Continental. Cada una de ellas, de modo autónomo, como aparece en el registro de dividendo y en el acta, se han ido desagregando. Igualmente, si se puede determinar la existencia de una obligación indemnizatoria respecto a lo punitivo, lo procesante y la temporal. Además, correspondería los honorarios que se plantean en la proporción que se indica en la demanda. Hasta ahí hemos definido, hemos denunciado los hechos que requieren de actuación probatoria. Las precisiones que se han añadido. Entonces, ingresamos ya a la admisión de los medios probatorios. De la parte demandante, se admiten como medios probatorios. A ver, tenemos la declaración de parte, de las demandadas, de los representantes de las demandadas Banco Continental y Manpower USA. Documento. Los contratos de trabajo para suplencia a plazo determinado de fecha 1 de diciembre de 2016 al 1 de agosto de 2017. Los folios 2 a 3. Los boletos de pago de los meses de mayo y junio del año 2017 de folios 4. El correo del 13 de septiembre de 2017 de folio 5. Otro correo del 12 de agosto de 2016 de folios 6 a 8. Luego tenemos las copias del manual. En vez de CD, copias del manual de programación, de formación para asesores de servicios nuevos y de 2016 de folios 9 a 165. Luego tenemos la copia del manual aplicativo NACA, que se utilizó durante la capacitación del 25 de agosto de 2016. Está firmado como anexo 1G, de folios 166 a 219. Tenemos también la solicitud de unificación de lectura del 2 de octubre del 2017 de folios 226. Tenemos también la solicitud de unificación de lectura con la empresa Banco Continental del 2 de octubre del 2017 de folios 327. El contrato de prestación de servicios de folios 236 a 238. En cuanto a las excepcionales, será la demandada, permite la excepcional a cargo de Manpower Perú S.A. del contrato de intermediación laboral que rige la relación de subcontratación entre el periodo de 2016 a septiembre de 2017 con la demandada Banco Continental. Tenemos también la excepcional que efectuará la demandada Manpower Perú S.A. de los contratos
que suscribió con la demandante cuando dice que va a presentar. Claro, desde el 29 de agosto de 2016. Autentica la relación supuesta con la demandante. Ahora explíquenos, doctor, ese exhibicional. Número 11. ¿A qué contrato se refiere? Son los contratos, señor juez, con Manpower, ¿Entre quién y quién? entre la demandante y Manpower, desde el 29 de agosto de 2016. O sea, Desde la fecha de inicio de la la relación laboral. relación laboral. De los contratos, Sí, los plazos fijos, son los contratos que sí, creo que lo presentó, me parece. contratos temporales. Sí. Ya, bien. Entonces queda precisado en el sentido indicado. Solo veo probatorio en la parte demandante. Vamos a los medios probatorios de la demandada. Banco Continental. Banco Continental ha obtenido como medios probatorios el mérito de la carta orden del 21 de mayo de 2015, con folio 287 a 365. El mérito del contrato de intermediación laboral y sus adendas, suscrito entre el banco con Manpower, de folio 366 a 468. Las boletas de pago del personal del banco que ameritó el destaque de la demandante al banco. Las boletas de pago de trabajadores de folio 469 a 482. Un reporte en cuadro de éxito del año 2016, donde se verifica el personal del banco que fue suplido por la actora, de folios 484 a 485. Otro reporte cuadro Excel del año 2017, de folios 486 a 487. Son los medios probatorios de la parte demandada. ¿No se emitieron? Ahora, de la co-demandada, Power, tenemos medios probatorios consistentes en copia de los registros de DNI, donde está en el cine. Sí, doctor, como le comenté anteriormente, A ver, permítanos, por favor. Tenemos el anexo 9, impreso, del Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de regulación laboral, constancia de renovación con administración de actividades, vigente desde el 26 de febrero del 2015 hasta el 25 de febrero del 2016. Luego, Sí, la continuación de la vigencia. ya, está consecuentemente, si lo Tenemos 1B, sí, 1C. dentro del 1B están los dos registros, doctor, a Dentro los que del le 1B. hago referencia. Sí, del 2015 al 2016 y del 2016 al 2017. Ese es el otro registro. Sí. Tenemos otro registro, sí, el 079-2016, vigente desde el 26 de febrero de 2016 hasta el 25 de febrero de 2017.
periodo hasta el 30 de septiembre de 2017. Del relay. Sí. Sí, así es. No, O sea, durante la vigencia nosotros hemos presentado, doctor, los documentos dentro de la vigencia del contrato con la demandante. la demandante continuó trabajando hasta el 30 de septiembre de 2017. Sí, así es. Bien. Tenemos la carta fianza del año del 24 de marzo de 2015 y 2016. Además, la comunicación de renovación y reajuste de carta fianza de fecha 29 de septiembre de 2016. Otra carta fianza del 28 de septiembre de 2016. Una declaración jurada de presentación de carta fianza del 29 de septiembre de 2016. Un documento de Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, el número de registro 69.169/2016, del RUC de Manpower Perú S.A. Dice renovación y reajuste de la carta fianza a nombre del Ministerio. La renovación y reajuste de carta fianza 28 de junio de 2016. Carta fianza 16 de julio de 2016. Declaración jurada 28 de julio de 2016. Renovación y reajuste de carta fianza 29 de diciembre de 2016. Carta fianza del 23 de diciembre de 2016. Declaración jurada del 29 de diciembre de 2016. Contrato de servicios temporales por suplencia para Lima Callao para el BBVA Banco Continental, contrato número 8830111406. Interviene el proveedor Banco Continental es un contrato. Un documento data está contenido en 24 folios y data del 21 de mayo de 2015. Interviene, suscriben Manpower Perú, Banco Continental, 4 firmas. Un sello redondo y una firma final del anexo A, Manpower Perú S.A., cliente BBVA, relación de trabajadores destacados a labores complementarias temporales ocasionales en relación a la actividad principal de la usuaria, lugar de destaque de los trabajadores, la relación de trabajadores en fondos en esta relación está la demandante en esta primera relación. No. Esa fue la primera relación de trabajadores del año 2015. Ah, es imposible que estuviera. Así es.
o agosto del 2016. Luego tenemos otro anexo A, Manpower, que está que trabajadores ejecutivos. ¿Usted trabaja en el anexo B? Sí, vaya. Trujillo, Chimbote, Cajamarca, Pura, Transporte, Calca, Armas, Viaja, Chile, Cajamarca, La Recita. En 2 páginas que continúa, tenemos otra carta ahora, del 21 de mayo de 2015, en 23 páginas. Luego, un anexo 1 de descripción de servicios, asesor de servicios temporales por suplencia, asesores temporales por suplencia, características. En 4 partes. Continúa un anexo 2, ANS y penalidades. Una parte. Contrato entre BBVA Continental S.A. el banco y el proveedor de prestación de servicios bajo la modalidad de acuerdo de precio. Marzo XX 2017. ¿Te da un referente? Sí, por error involuntario No debería. no debería estar ahí porque es un contrato del año 2017 que estaba todavía en análisis entre las dos partes. Es por ello, es un borrador, es por ello que no tiene fecha, no tiene firmas, no. Entonces hago la precisión. Estaba en el civil. Sí, estaba en el civil, es por eso que igualmente lo hemos presentado. Sí. Mi embargo, no tiene ninguna relación. No tiene ninguna relación. El contrato que estamos analizando todavía estaba vigente hasta el año 2018. El documento con el inicio de la carátula marzo 2017, contrato y otros más, por propia referencia, está en 44 páginas por propia referencia de la parte de la Manpower S.A. No corresponde ser efectuado en este proceso, no guarda ninguna relación con los procesos actuales. Continuamos. El anexo 1E, contrato de trabajo para asistencias a plazo determinado. Aquí tenemos ya interviniendo a la demandante del Código Caterine María Pía, identificada con 2070 28 18 4 y Manpower Perú, 29 de agosto de 2016, 1 de diciembre de 2016, 1 de marzo de 2017, otro contrato de 1 de junio de 2017, 1 de julio de 2017, 1 de agosto de 2017, 1 de agosto de 2017. Hasta ahí tenemos los contratos que han sido procesados. Luego tenemos el anexo 9, que dice debido de una regulación. Sí, así es. De septiembre de 2016. De septiembre de 2016. Luego tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2016, enero de 2017, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de 2017, 31 de agosto de 2017. Liquidación de beneficios sociales y fecha 30 de septiembre de 2017. Una carta que se dirige al Banco Central comunicando, solicitando cancelar el fondo CTS en la cuenta que especifica el nombre de la demandante, certificado de trabajo, 21 de agosto de 2016 al 30 de septiembre de 2017, destacado en BBVA Banco Continental. El nombre de la demandante lo extiende el 4 de octubre de 2017 en Viva Manpower. Una carta señorita María Pérez de Código Caterine.
en la comunicación que le hacen para la recepción de liquidación de alimentos oficiales, carta para cobro de asistencia y certificado de trabajo. Con cargo de entrega 5 de octubre de 2017. Una carta notaria, copia de la carta notaria. Son los bienes probatorios de la parte demandada Manpower, etc. ¿Son todos sus bienes probatorios? Sí, Así es. Bien. Entonces, tratándose de documentos, por esto se está estableciendo en el acta respectiva, para poder oralizarlos en que corresponda y no sale a cocinar. Tratándose de documentos, entonces, por mi parte, no voy a averiguar conjuntamente la sentencia. En cuanto a la declaración de parte, Pues no desistimos en este acto de no se actúa la declaración de parte de los representantes de la demandada en atención al desistimiento que normalmente se accede en este acto. Las exhibicionales han sido cumplidas con relación a la contratación temporal hasta el 1 de agosto del 2017. Aquí está el plazo, ¿no? Si escribo el 1 de agosto del 2017, el plazo de este contrato operaría a ver si me ayuda. El plazo del contrato del 1 de agosto de 2017. ¿Cuándo operó? el contrato inició el 30 de septiembre de 2017. ¿En qué cláusula? ¿Perdón? ¿En qué cláusula? Está en la presentación de los contratos que presentó la parte demandada Manpower. Lo anexo. No, aquí está, claro. Terminará el 30 de septiembre de 2017. Bien, entonces están cumplidas las exhibicionales sobre la contratación temporal de la parte demandada. Otras exhibicionales, contrato de intermediación, ya está. Contrato de periodo, ya está. Sí, Esto está cumplida. así es. La declaración de parte no se actúa por forma de desistimiento. Los documentales van a ser meditados conjuntamente con el momento de expedir sentencia. Ingresamos a los alegatos finales y no hay ninguna asunto por los medios probatorios en la atención. No, señor juez. Bien, entonces ingresamos a los alegatos finales. Los alegatos finales son parte de la parte demandada. Gracias, señor juez. Señor juez, nosotros, como se solicitó en la pretensión, se puede observar con las aclaraciones pertinentes que supuestamente se ha querido indicar, nuestra pretensión principal es la desnaturalización del contrato de intermediación como primera causal que hemos puesto ahí, como la desnaturalización del contrato de suplencia suscrito entre la demandante y Manpower, y como consecuencia de esta prestación personal que existiera o que existió entre el patrocinado y el Banco Continental, en mérito al principio de primacía de la realidad, se reconozca una relación laboral con el Banco Continental. ¿Cómo hemos demostrado en primer lugar la prestación personal? En primer lugar, el mismo contrato de suplencia que señala que la prestación era directa en el Banco Continental. El contrato suscrito y la parte demandada no han negado que la prestación era directa en el Banco Continental. Esta prestación de servicio de manera directa en el Banco Continental hay que analizar si cumplía con los requisitos legales establecidos tanto de intermediación y tanto de respeto al principio de primacía de la realidad. ¿Qué hemos acreditado nosotros? En primer lugar, hemos acreditado que este contrato de suplencia, que aparentemente formalizaría esta relación de intermediación laboral entre Manpower y el Banco Continental, se sustenta en este contrato de suplencia. Pero este contrato de suplencia
se especifica quién es el empleador, Manpower, quién será el usuario, Banco Continental, quién será el trabajador que hará el trabajo de usuario, que es la demanda, suplente, la demandante, pero no señala a quién se va a suplir. Se puede observar, señor juez, que se va a suplir la plaza de cajero A, nada más. Es decir, a quien se va a suplir la causa objetiva es de manera genérica, es decir, la plaza de cajero A. Por lo tanto, nuestra teoría del caso plantea que este contrato está desnaturalizado. Y como este contrato está desnaturalizado, ante la ley laboral o ante la doctrina laboral, significaría que no hay contrato y que este contrato más bien conllevaría a un vacío existencial formal que existiría entre la demandante y Manpower y por lo tanto hay una prestación directa al Banco Continental. Es así que al existir una prestación directa bajo la causal de primacía de la realidad, esta prestación sería con el Banco Continental. ¿Cuál es el argumento que también sustenta que este contrato de por sí es desnaturalizado, por no señalar específicamente el nombre del trabajador a ser suplente? ¿A qué cláusula se refiere? A la cláusula segunda, que señala, en tanto que las actividades del empleador le demandan contar con un trabajador experimentado para que de manera supletoria en la plaza de cajero A, destacado a su cliente BBV Continental y no constituye parte de las actividades consustanciales de él. O sea, no hay un considerando que señala a quién se va a reemplazar. La parte demandada ha juntado boletas de trabajadores. Una boleta no significa que se reemplazó a ese trabajador. Son boletas que demostrarían el pago de remuneración. Además, hay una boleta del 28 de septiembre del 2017 que no tiene ninguna conexión probatoria con respecto a este documento de suplencia. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema con respecto a no individualizar en un contrato de suplencia al trabajador reemplazado? Este contrato es desnaturalizado. La casación 16.005 del 2015 señala, la Corte Suprema ha señalado en esta casación 16.005 2015 Lima, que si no se individualiza al trabajador a ser reemplazado, el contrato está desnaturalizado porque no cumple con la causal de formalidad exigida por ley. Por lo tanto, este contrato, al encontrarse desnaturalizado, conllevaría que había una prestación directa entre la demandante y el Banco Continental. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional con respecto a la desnaturalización de un contrato de intermediación laboral? Obviamente, no es tan clara la ley de intermediación laboral con respecto a sus causales, porque es una interpretación en contrasentido de lo que se debe interpretar que es qué causales son de desnaturalización, ya que señala la ley de intermediación que no es intermediación laboral. Pero el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado también, señor juez, en base al principio de primacía de la realidad, que puede aplicarse la desnaturalización de un contrato de tercerización. Tenemos la sentencia 412-2011, amparo AA del Tribunal Constitucional, que señala, ante un caso de un trabajador que venía laborando en un contrato bajo la premisa de una intermediación laboral y que su contrato era específico y al haber vencido seguía trabajando, es decir, se configuró otra causal de desnaturalización de contrato de trabajo, pero como siguió trabajando bajo la premisa del principio de primacía de la realidad, se ha desnaturalizado esta prestación bajo la apariencia de una intermediación laboral. Este contrato, esta sentencia del tribunal señala que efectivamente, en concordancia con el principio de primacía de la realidad, en su fundamento 11, que está en el artículo 4 del Decreto Supremo 003/97 y el artículo 5 de la Ley 27626, se da por estimada la presente demanda.
Es decir, hace una concordancia. Primacía de la realidad, no podemos dejar de lado que existió desde el momento que se desnaturaliza el contrato de suplencia. Ya no existe contrato de suplencia. ¿Qué existe? Prestación directa con la demandada Banco Continental. Y por lo tanto, al existir esta prestación directa, como consecuencia de esta desnaturalización del contrato de suplencia, trae pues esta prestación y por lo tanto un reconocimiento de una relación a plazo indeterminado con el Continental. Es así que este despido, que debió llevarse a cabo a través de una conducta o su capacidad, fue de manera incausada, llevándose en todo caso un despido incausado y por lo tanto está acreditado nuestra pretensión de que sea repuesta a nuestra patrocinada. Asimismo, esta reposición traería como consecuencia, de acuerdo a los plenos, el pago del lucro cesante que hemos solicitado, el pago de daño moral, que si bien es cierto la parte demandada ha alegado que no existe medio probatorio, sin embargo, no podemos dejar de mencionar que en la solicitud, que si bien es cierto no es un medio probatorio ingresado como en la demanda, pero no se debe dejar de lado que sí existe una solicitud para un indicio en todo caso, ya que no es un medio probatorio directo, que cuando se solicitó una reprogramación se ocultó el estado de embarazo, que obviamente como consecuencia de su estado de embarazo solicitó para poder pedir la reprogramación. No es una prueba directa, señor juez, simplemente es un indicio. ¿Reprogramación de qué? De audiencia de conciliación. Pedimos una audiencia de conciliación, una reprogramación de audiencia de conciliación. ¿Sí administrativa? No, en el juzgado, señor juez, no estamos hablando como prueba directa, simplemente estamos aduciendo que ya el pleno en 2018 ha alegado que el daño moral se debe alegar en todo caso, ya que el despido por sí mismo conlleva un daño psicológico o personal del demandante. Asimismo, señor juez, el daño punitivo consideramos que es un pedido ya de oficio que ha establecido el pleno, y con respecto a los honorarios plasmados solicitamos pues en todo caso lo pretendido por nuestra demanda sea declarada fundada en todos sus estudios. Bien, antes de continuar con los elementos finales, con relación al daño moral, o en este acto voy a actuar en el probatorio de oficio, declaración de la demandante. A ver, atención. Aquel María Pía Pinzón, dígame, ¿usted estuvo embarazada? ¿Cuándo? Estuve embarazada en julio del 2016, actualmente tengo una hijita de 10 meses. O sea, cuando al 30 de septiembre de 2017 Ya ya estaba estaba embarazada, sí, ya estaba embarazada. Julio, agosto, Tenía 3 meses. 3 meses. Dijo 2016, 2017, no, yo entendí 2016, estuvo embarazada. Usted estuvo embarazada En 2017. en el 2017, 3 meses antes de su cese. Claro. A ver, julio, agosto, septiembre, así es. En julio del 2017 ya estaba embarazada. ¿Era un embarazo? Un poco, pero yo ya había informado que estaba embarazada en ese momento. Ya ¿Tenía atención médica? tenía, justo estaba en los problemas de náuseas. Ah, tenía 5. Ajá, ¿Y ahí qué es lo que trabajaba? sí. Ahí estaba en el Contralógico Central del Real Plaza, en Córdoba. En Real Plaza trabajaba. ¿Y cómo se sentía usted por estar embarazada? Bueno, por presión normal estaba trabajando, pero sentía la presión porque la jefa que tenía de un paro me llamaba cada rato que no podía ir al baño, no podía ir a vomitar porque la que estaba encargada del banco en ese momento le decía que ella no quería una persona que estuviera enferma, entonces ella le comentó que yo no estaba enferma, que estaba embarazada, y ella le pidió que me cambiara, que no quería una embarazada. Eso le comunica a Manpower. Eso me comunica la chica que me llamaba y me decía en Manpower. Que era de Manpower. Que era de Manpower, que era mi jefa, pues, prácticamente. Y a raíz de eso,
¿Qué pensó? Y bueno, obviamente ya me sentí mal pues, porque no estaba enferma, no estaba embarazada. Y a partir de eso, me dijo, al siguiente día tuve que ir al médico, me dio un día, me dijo que descansara y un jueves cuando me llamó y me dijo que ya no podía contar con servicios porque ¿El jueves que ya de septiembre? antes de que terminara mi contrato me dijeron 2 días que ya no podía seguir laborando O porque sea, usted cree que no fue a trabajar. ya No no, porque usted no quiso, sino porque le dijeron que ya no va a seguir. que ya no me iban a renovar. ¿Por qué motivo no seguir? No iban a renovar justo por lo que me dijeron, ¿no? Que le habían dicho que en el plan plazo no querían a personas que estuvieran con ese estado. Me dio a entender que como yo estaba embarazada no podía seguir laborando ahí. Y que mi contrato iba a estar como iba a terminar el 30 y que ella podía en una semana recoger ir a firmar mi CTS y lo que me tocaba. ¿Qué dijo usted a su pareja? Bueno, yo le pregunté y le dije que por qué no, porque yo cada vez que había estado delicada de salud había presentado certificados, no o había informado antes. Y me dijeron que así eran las cosas en el trabajo y que me deseaban mucha suerte y de ella no volví a tener comunicación. Ante eso, que usted perdía su trabajo, ¿cómo se sintió? Muy mal porque estaba embarazada, tenía que ver para mis controles, para llevar mi embarazo conforme, ¿no? O sea, es como que por estar embarazada, mi pareja en ese momento todavía no trabajaba, entonces estábamos en una inestabilidad. No conversamos con ella porque la jefa que... No, usted conversó con su pareja. Sí, conversé con mi pareja y bueno, en ese momento tenía que conocer al doctor, la doctora me dijo que mantuviera la calma porque podía poner en riesgo la vida del bebé. ¿Quién le dijo eso? Eso lo dijo mi doctora, porque yo fui, sí, mi médica, mi doctor, y que lo principal era su salud. Usted entonces explicó también que prácticamente ya no iba a trabajar. Ya no iba a trabajar. Y fue la mención del motivo. No, tampoco no me dijo el motivo, solo me dijo lo que le estoy diciendo, que en ese momento ellos necesitaban personas que estuvieran full pilas y como yo estaba embarazada y tenía los síntomas de ir a vomitar, no podía estar como que perdiendo el tiempo en ir. ¿Y su pareja qué le comentó? Bueno, en ese momento tuvimos que en mi currículum él se puso estaba ya buscando trabajo y tuvimos que ver la forma de poder salir adelante, pues, como cualquier persona. ¿Sintió usted segura? Sí, segura. ¿Y en su casa cómo estaba? En mi casa también me apoyaron, pero más que tuve el apoyo de mi familia y de mi pareja, pero más que eso fue interno, ¿no? Porque es como que de un día para otro te dicen, no, pues, o sea, que ya no puedes trabajar. Sin ese apoyo, ¿cómo se hubiera sentido? Muy mal. Peor creo que en realidad, no de lo que ya estaba. ¿Cómo siguió su embarazo? Después de que la doctora me dijo eso, que podía poner el riesgo de mi bebé, traté de mantener la calma, estar tranquila, traté de buscar soluciones y después ya traté de estar fuerte, en realidad no por mí, por mi bebé. Pero, superar ese momento. Superar. Bien, ¿alguna pregunta para la demanda? Bien, entonces ahora sí hemos concluido con la declaración de parte de la demandante. Continúan los alegatos. Pablo. Sí, doctor. En el presente proceso, como ya hemos mencionado, el contrato de intermediación laboral suscrito entre el banco y el patrocinado está desnaturalizado. En esta audiencia, en este proceso,
no se ha demostrado la desnaturalización de dicho contrato. Lo que se ha pretendido es desnaturalizar los contratos de trabajo suscritos entre la demandante y mi patrocinado. El contrato de intermediación laboral que hemos presentado reviste todas las formalidades de ley. En el objeto del contrato, nosotros nos comprometimos frente al banco a proporcionar de personal capacitado por nosotros, debidamente capacitado, para suplir necesidades del banco en cuanto a trabajadores que se encontraban por diferentes motivos de suplencia, por vacaciones, por cuestiones de salud o por cuestiones de licencias por maternidad, etc. ¿No? Nosotros hemos cumplido y estamos actuando este contrato determinando. Sí, perdón, diga, pues, había un periodo la intermediación al 30 de septiembre de 2017. ¿En qué momento puede fluir? La intermediación al 30 de septiembre de 2017, ¿en qué momento puede fluir? Del mismo contrato, doctor. O sea, este contrato ¿tiene vigencia hasta cuándo? Está proyectado por 3 años, desde el año 2015 hasta el año 2018. Ah, ¿dónde está eso? A ver, si me permiten un momento, por favor. En la cláusula tercera encontramos la vigencia del contrato. Ahí se detalla desde el 21 de mayo del año 2015 hasta el 20 de mayo del año 2018. Tercera, vigencia del contrato, se señala. Al 20 de mayo de 2018. Así es. Ok. Ya. ¿No? Continúe. Dentro de este periodo de relación comercial con el banco, nosotros hemos cumplido pues con mantener nuestro registro de intermediación laboral. Manpower es una empresa formalmente constituida, brinda los servicios de intermediación laboral hace mucho tiempo, y además cumplimos pues con otorgar todas las cartas fianza que hemos adjuntado durante el periodo que la demandante ha trabajado para nosotros. En ese contexto, el contrato, y reiteramos, el contrato de intermediación laboral es un contrato válido, es un contrato que reviste todas las formalidades que nos exige la ley para su suscripción, ¿no? Es por ello que los contratos de suplencia presuntamente desnaturalizados no invalidarían pues este contrato. Hay que tener presente, señor magistrado, de que la calidad del servicio y por la exigencia del servicio que nos requiere el banco continental, hace pues de que nuestros contratos de trabajo, la cláusula o la cláusula que nos exige sobre la precisión del trabajador a quien se va a suplir es un poco genérica. ¿Por qué? Por la exigencia misma del servicio. El Banco Continental ha presentado una relación entre sus medios probatorios, ha presentado una relación de trabajadores a los cuales la demandante habría suplido durante el periodo de, por ejemplo, ¿no? En diciembre de 2016, desde el 9 de diciembre al 31 de diciembre de 2016. ¿Qué sucede en la práctica, o qué sucedía en la práctica con este contrato de intermediación laboral y con nuestros contratos laborales suscritos con la demandante? La gran cantidad de trabajadores que tenía el banco por suplencia, por las distintas suplencias o licencias, requería pues de que a la demandante se le contrate, digamos, por periodos de 2 meses o de 3 meses, y dentro de ese periodo la demandante podría suplir a 2 o a 3 trabajadores del banco, que ya sea estaban por licencias como ya hemos señalado, por licencias de maternidad, o licencias o permisos o vacaciones, ¿no?
Es por eso que las cláusulas o la cláusula segunda de nuestro contrato laboral, ¿Qué significa cajero A? Siempre es como cajero A. sí, es atención al público, El público. al público, así es. Entonces, esa dinámica dentro del contrato de intermediación laboral hace que los contratos de trabajo, señor magistrado, sean igualmente dinámicos en el sentido de que no podemos hacer un contrato de trabajo, ¿ya? No podemos hacer un contrato de trabajo donde conste, por ejemplo, 50 nombres de trabajadores a los que el banco nos va a requerir posteriormente suplir dentro de un periodo de vigencia de ese contrato, ¿no? Entonces, para hacerlo más dinámico, lo que hace Manpower es precisar la suplencia, qué puesto, y dentro del periodo de vigencia de ese contrato, el banco nos requiere suplir a 1, a 2 o a 3 de sus trabajadores. Esa es la verdadera naturaleza del servicio, señor magistrado. A ver, entonces, a septiembre de 2016, ¿a quién habría suplido A ver, la demanda? mire, Según los cuadros Excel, ¿a quién habría suplido la demanda? nosotros, A septiembre de 2016, al día nomás de, porque el 29 de agosto, prácticamente fin de mes, ¿no? 17, septiembre de 2017. No. Vamos comenzando 2016, cuando comenzó. Por agosto. O sea, 29 de agosto, pero ya estamos en septiembre. Septiembre de 2016, ¿a quién habría suplido? Porque la relación que veo dice asesor de servicio rotativo, asesor de servicio rotativo. Asesor es el cajero. Asesor es el denominado cajero, es el que está en la ventanilla. Se le denomina también así para el Entonces sistema del tiene banco. dos denominaciones. Para sistemas del banco, al interno, se denomina asesor comercial, pero es el cajero. O sea, es la persona que se encuentra en la ventanilla, que es justamente la actividad que realiza la parte demandante. Por eso, a ver, identifiquemos a quién habría suplido a septiembre de 2016. A ver, comenzando con septiembre de 2016. A octubre o Tengo algún periodo. Sí. ¿Qué periodo habría? diciembre. diciembre de 2016. Diciembre de 2016, ¿en qué segmento? A ver, Está ¿en los suyos o en los en los de... Sí, Hay dos listados. Hay uno que es 2016 y otro que es 2017. los cuadros de estos nueve, ¿no? Así es. Ya tenemos vacaciones, Manpower, Cáceres. Reemplazó, pero ¿a quién? Solo el periodo, Sí. solo el periodo. Está el periodo, pero no los nombres. Solicitud, no. O sea, no está indicado, no se indica acá el nombre de la persona. Por ejemplo, A ver, luego tenemos. acá está, perdón. O sea, la segunda hoja es la continuación del Excel, que el Excel es largo. Ahí dice, nombre de colaborador, A ver, ahora Rebeca de Loaiza Cantalón. Y trabajadora del banco, ya, ¿qué pasó con ella? después de vacaciones. ¿Dónde? En la parte de adelante dice motivo, vacaciones. Inicio, fin, días, proveedor del servicio, número de registro, el nombre de la persona que va a... Motivo, ya, acá tenemos. Motivo, vacaciones. Tenemos 2017, 01, no, ¿este periodo? Luego dice motivo. Motivo, Luego inicio del tramo y fin del tramo. 23 de 2017, 29 de 2017, Ahí está leyendo en el 2017. sí, 2017. Manpower, Ujú. algún código, Está el nombre de la persona que va a suplir, que es la demandante. Radio, César Augusto Rubio Chila. Así es. César Rubio puso a la demandante. ¿Usted conoce a César Augusto Rubio Chila? César Augusto Rubio Chila. Berta Wendy Rodríguez Malarezo. A septiembre.
Margot Castañeda Cabanilla, Carola Liliana Salinas Guzmán. Pero ¿cómo puede haber reemplazado de liderazgo, Trujillo, por ejemplo? Chiclayo, Claro, ahí. Carolina Liliana Salinas Guzmán. Hay 12 días ahí. Registro. ¿Usted trabajó en Trujillo alguna vez? Sí. Se fue a Trujillo. Se fue a trabajar a Trujillo. Entonces sí es posible. En la plaza, Chiclayo, estaba Moreno. Chepén. También iba a Chepén. Lo único que nos faltaría es establecer los cargos. ¿Cómo establecemos los cargos? Bien, continúe, doctor, con sus alegaciones. A ver, en ese sentido, doctor, como hemos podido observar de los registros que hemos analizado hace un momento, ellos pues corroboran de que efectivamente nuestros contratos laborales tienen el objetivo de ser simplificativos ante la necesidad que tiene nuestro cliente de que nuestros trabajadores sean dinámicos en los puestos que van a suplir. Esa es la verdadera razón de por qué la observancia de las cláusulas de que no aparece ahí el nombre de las personas que se van a suplir. Claro, por eso es cuando comienza la contratación. Sí. Pero la persona de la demandante ha tenido todo un récord de un año, un mes, 2 días. Siempre reemplazado a personas por vacaciones. Por vacaciones. Y una por enfermedad. Me parece que en un periodo por enfermedad en Chepén. Sí, así es. Así es. Ahora, Pero sucede que se embarazó. Sí, es correcto, doctor. Nosotros hemos escuchado con mucha atención las preguntas formuladas y las respuestas también, pero no está de más señalar de que para que se configure pues una indemnización o los daños derivados de los presuntos daños morales ocasionados, se necesita pues que la demandante acredite con documentos fehacientes, contundentes, de que, por ejemplo, ¿no?, comunicó o hizo, puso de conocimiento a Manpower del estado de gestación que tenía durante los últimos 3 meses de trabajo, que es prácticamente un requisito que también exige la norma para que la empresa tome conocimiento del estado de gestación de una persona, ¿no? Ese documento, por ejemplo, no lo encontramos, pero sí lo que tenemos es el certificado, la inspección realizada por un funcionario del Ministerio de Trabajo, ¿no? Eso debería ser otro tema. A ver, para continuar, doctor, nosotros hemos probado que
la fiscalización, el poder de fiscalización, el poder sancionador, siempre lo ha ejercido el patrocinado. La patrocinada frente a la demandante ha tenido pues esta facultad desde un inicio y nunca la demandante ha tenido relación directa con algún funcionario del banco con respecto, por ejemplo, a solicitud de remuneraciones o a solicitud de beneficios sociales o cartas de amonestación, ¿no? Ameritarían pues la desnaturalización del contrato de intermediación laboral, ¿no? Hemos adjuntado los contratos de trabajo, las boletas de pago, hemos adjuntado el certificado de trabajo y la carta para entrega de CPS, ¿no? Estos métodos probatorios, señor magistrado, acreditan pues, además de los ya analizados como han sido estos registros de suplencia, acreditan pues de que el contrato de intermediación laboral es un contrato válido de acuerdo a ley, que los contratos de suplencia son contratos de trabajo válidos y que por ningún motivo se debe declarar pues la desnaturalización de los mismos. Por estas consideraciones, señor magistrado, nosotros solicitamos que las pruebas aportadas se analicen con racionalidad y en su debido momento la demanda se declare infundada en todos sus extremos. Muchas gracias, doctor. Adicional o complementando lo indicado por la parte codemandada por Manpower, debemos tener en cuenta o bien claro qué es lo que se va a analizar o qué es lo que estamos analizando en el presente proceso. La parte demandante plantea como tesis principal de la demanda que el contrato de intermediación laboral suscrito entre el BBVA y Manpower se habría desnaturalizado como consecuencia de la desnaturalización del contrato de trabajo de suplencia suscrito entre la demandante y Manpower. Teniendo en cuenta este primer punto importante de la teoría del caso, la parte demandante, del abogado, la parte demandante, debemos entonces primero hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la consecuencia legal jurídica de la desnaturalización de un contrato de trabajo a plazo fijo? La respuesta a esa pregunta va a ser la consecuencia legal jurídica establecida por la norma es que este contrato a plazo fijo pase a ser uno a plazo indeterminado. Primer punto de análisis en relación a la pretensión de la parte actora. Ok, perfecto. Tenemos ese primer punto importante que, ojo, no estoy inventándolo, no lo estoy argumentando como si fuese algo nuevo, sino que está en la norma. Esa es la consecuencia jurídica legal de la declaración de desnaturalización de un contrato a plazo fijo, ya sea porque el trabajador siguió laborando luego venció el contrato, que de hecho fue el ejemplo que puso la parte actora, el abogado respecto a la casación 16.005-2015 de Lima, ya sea porque la causa objetiva de contratación no existió o habiendo estado en el contrato, esta es irreal o simplemente no se precisó, o porque no cumple con alguna otra formalidad. Perfecto, tenemos este primer punto importantísimo. Lo voy a dejar a un lado para luego traerlo nuevamente a mi precisión, a mis comentarios. Luego tenemos la desnaturalización del contrato de intermediación laboral. La norma, de hecho, el reglamento de la ley, establece en su artículo, el 11, el artículo 14 reglamento, perdón, el decreto supremo 003-2002-TR, establece de manera clara cuáles serían los supuestos en los cuales, si no encontramos esto, se desnaturaliza un contrato de intermediación. ¿Ok? Entonces, nace la siguiente pregunta. ¿Es una causal de desnaturalización de la intermediación laboral el hecho que un contrato de trabajo suscrito entre la empresa de intermediación y su trabajador se declare
desnaturalizado como causal de desnaturalización del contrato de intermediación? ¿Está o no está? No está. Teniendo estas dos grandes premisas, vengo a la siguiente conclusión. O más bien dicho, hagamos la siguiente propuesta. ¿Qué pasa si una empresa de intermediación como Manpower tiene trabajadores a plazo indeterminado en su planilla y decide prestar un servicio, por ejemplo, de suplencia, que son servicios temporales, a una empresa usuaria? ¿Eso hace que este servicio temporal sea inválido? La lógica y la norma nos permite concluir que no, porque no es una causal de desnaturalización de la intermediación de servicios temporales que el trabajador de la empresa que brinda el servicio sea un trabajador determinado. ¿Dónde se encuentra esa causal? Yo no la he visto, no la encuentro en la norma, no hay ninguna sentencia que así lo declare. Precedente vinculante, por lo menos ninguno, y tampoco recuerdo alguna otra que se haya elaborado de esa manera. Entonces, con estas tres grandes ideas vamos a poder concluir lo siguiente. En principio, si la parte actora está reclamando la desnaturalización de su contrato de trabajo, un contrato por suplencia suscrito con Manpower, de declararse o de concluirse que este contrato estaría desnaturalizado, sea por la causal que fuese, en este caso en concreto la parte demandante aduce que es porque no existe la causa objetiva de contratación o esta no ha sido precisada de manera clara. ¿Cuál es la consecuencia lógica jurídica de esta situación? Que la relación laboral entre la demandante y Manpower sea a plazo determinado. Consecuentemente, esa situación de que la relación laboral entre estas partes, entre la demandante y la codemandada, sea a plazo determinado, per se hace que el contrato de intermediación laboral entre Manpower y BBVA esté desnaturalizado? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, señor juez, a esa pregunta es no. ¿Y por qué no? Porque no es una causal de desnaturalización del contrato de intermediación. He precisado desde el inicio de la presentación de este caso, y de hecho por eso hice la incidencia en el tema de la determinación de los puntos controvertidos, que la parte demandante no ha sustentado su demanda en ninguna de las situaciones establecidas en el artículo 14 del Decreto Supremo 003/2002-TR. En buena cuenta, el demandante, la parte demandante, está validando el contrato de intermediación. O sea, no objeta ninguna de las otras situaciones, no objeta que Manpower sea una empresa de intermediación válida, no objeta que Manpower tenga la autorización respectiva, no objeta la carta de fianza, no objeta la vigencia del contrato. No lo ha objetado. ¿Por qué? Porque no puede, porque no existe una forma legal para poder objetar este contrato de intermediación entre las partes. Entonces, teniendo esta gran idea en principio, que es la primera parte de su pretensión, vamos a la segunda parte. Dice, bueno, entonces, como el contrato de trabajo entre las partes estaba desnaturalizado, por aplicación del principio de primacia de la realidad, yo, la demandante, soy trabajador del BBVA. ¿Por qué? Porque me ejercía sobre mí la subordinación. Bueno, más allá de lo indicado previamente, esto es que esta situación de una desnaturalización del contrato de trabajo no genera una desnaturalización de intermediación, vamos a analizar el tema de la primacia de la realidad. Para aplicar el principio de primacia de la realidad tendríamos entonces, o la parte demandante tuvo que haber presentado prueba idónea que acredite esta situación. Sin embargo, si nos vamos a los medios de prueba, si revisamos los medios de prueba aportados por la parte demandante, vamos a encontrar de manera clara lo siguiente. ¿Quién emitía las boletas de pago? Manpower. Los correos electrónicos que adjunta la parte actora, 2 correos electrónicos específicamente, ¿con quién son? Con Manpower. ¿Quién se las dirige a la parte demandante? Manpower. Cuando hace la denuncia, ojo, importante, cuando hace la denuncia de despido arbitrario y se procede con la inspección, ¿a quién declaró como empleador? A Manpower. Es más, tomando la declaración de la parte demandante, cuando usted hizo las preguntas respecto al tema del daño, la propia parte demandante dijo, mi jefa inmediata, ¿quién era? Manpower. Entonces,
por declaración asimilada de la propia demandante, que ella misma reconoce como su empleado, su jefe inmediato, a una persona de Manpower, sumado con estos medios de prueba y además con la inexistencia de otro medio de prueba que acredite, en principio, que BBVA, algún funcionario de BBVA, de alguna de las sucursales en las que estuvo destacada, le haya brindado dirección, órdenes, le haya dado permisos, la haya sancionado o llamado la atención. Sumado a todo esto, tenemos que el principio de administración no existe, se cae. No existe prueba idónea o documental, manifestación, inspección, lo que ocurra, que acredite que efectivamente BBVA ejerció sobre la parte demandante la facultad de dirección, de subordinación, que son propias y únicas del empleado. Por otro lado, lo que hemos encontrado en este proceso y que también la parte codemandada ha acreditado, es que quien ejercía esta situación de subordinación de dirección era la parte, la codemandada Manpower. Entonces, ¿dónde está esta relación supuestamente directa que existía entre la demandante y BBVA? El sustento de la parte demandante, la parte demandante es porque en el contrato de trabajo se indica que va a estar en el BBVA y porque estuvo ahí físicamente. Sí, claro, sí, efectivamente. ¿Y por qué? Todo tiene una explicación. El contrato de intermediación laboral. Recordemos que el contrato de intermediación laboral lo que hace es provee personal, ¿ok? Destaca personal a la empresa usuaria. Por ello es lógico que la parte demandante se hubiera tenido que encontrar dentro de las instalaciones del BBVA para ejecutar el servicio por el cual fue contratado Manpower. Teniendo en cuenta estas situaciones, nosotros claramente podemos en este caso evidenciar que no existió bajo ningún supuesto regulado por la norma una desnaturalización del contrato intermediario entre las codemandadas, que la relación que se tuvo con Manpower fue siempre bajo la norma, cumpliendo los requisitos de la ley, y en ese sentido, en el caso hipotético que se considere que el contrato de trabajo suscrito entre la parte demandante y Manpower haya tenido alguna falencia, la declaración de esa desnaturalización del contrato no debería afectar al BBVA, en tanto eso hace que la relación entre las partes haya sido a plazo indeterminado. Y no es una consecuencia ni tampoco es una causal de desnaturalización del contrato de intermediación laboral, que permita o que dé como consecuencia que sea incorporada a la planilla del BBVA. Teniendo en cuenta lo indicado, es que nosotros solicitamos que esta primera gran parte de la demanda se declare infundada. Y claro está, como consecuencia jurídica, como consecuencia lógica, las accesorias también deberían declararse infundadas. Finalmente, y solo para precisar, en relación a la declaración brindada recientemente por la parte demandante, cuando indica que personal del BBVA habría, entre comillas, indicado que no querían personal con determinadas características, por enfermedad o estar embarazadas, nosotros, como institución, negamos rotundamente cualquier tipo de declaración de esa índole. El BBVA es una empresa que se caracteriza por ser una compañía que siempre cuida al personal propio y también cuidamos al personal de terceros. Nosotros deslindamos totalmente cualquier tipo, o negamos totalmente cualquier tipo de comentario o declaración relacionada a alguna situación de discriminación o de ofensa hacia las mujeres, quien es una mujer, que se encuentra en estado de gestación o no, o cualquier otra persona que pueda sentir que ello ha ocurrido. Nosotros en ese sentido nos negamos, de hecho no hay prueba de lo que ha indicado la parte demandante y solicitamos que ello no sea considerado como una prueba como tal, porque no es una situación que pueda ser corroborada por parte de algún medio de prueba o alguna otra persona que pueda indicarlo de esa manera. Teniendo en cuenta lo antes indicado, es que solicitamos declarar infundada la demanda en todo sentido. Sí, pues, solo un minuto por una cuestión de equidad, ya que son dos alegatos de la parte demandante. Solamente muy breve, con respecto a la relación que la parte demandada ha indicado que se empezaría por vacaciones y acá figuran los nombres. En primer lugar, este es un cuadro Excel que consideramos no tiene vinculación probatoria para demostrar el nombre preciso
del cajero A, que se llama el contrato de suplencia. Y en razón de que el contrato de suplencia no hace indicación en ninguna cláusula algún anexo. Es decir, este contrato de suplencia no hace indicación a un anexo o un informe o a un requerimiento preciso del nombre y persona, del nombre de una persona a ser reemplazado. Es decir, consideramos que este medio probatorio pues no puede tener relación con respecto al contrato de suplencia porque no tiene una conexión, no tiene ni siquiera un visto bueno, un sello o alegación al complemento de información al contrato de suplencia. Y no se podría regular un contrato de suplencia con una deficiencia de nombre preciso que debió colocarse en vez de cajero A para convalidar un contrato que, como manifestamos al inicio, no cumplía con las formalidades establecidas, propias establecidas por ley. Derecho de réplica, por favor. Y en este punto, los análisis de los días probatorios ya permitió. En todo caso, dicho documento fue admitido en su debido momento y no fue cuestionado, ni tachado, ni presentado ninguna objeción al respecto. Entonces, consideramos que dicho documento tiene plena validez para el caso y solicitamos pues que sea evaluado con la contundencia que este documento representa para nuestro derecho de defensa. Entonces, este despacho que quiere sus fallos publicar las partes, que notificará la sentencia el 25 de febrero del presente año, a horas 4:30 de la tarde. Concluye el